Buenas noches. Hay hombres que llegan al poder por talento, otros por disciplina, y algunos porque fueron diseñados desde el principio para convertirse en símbolo. Pero pocas figuras políticas en México provocan una sensación tan incómoda como Enrique Peña Nieto. Porque detrás de la sonrisa perfectamente entrenada, de los discursos medidos y de aquella imagen de presidente moderno vendida durante años por la televisión, siempre pareció esconderse algo más difícil de explicar. Algo que no tenía que ver únicamente con corrupción, campañas o escándalos mediáticos. Tenía que ver con el vacío. Y quizá esa es la palabra más importante para entender toda esta historia. Vacío. El vacío detrás de una familia cuidadosamente fotografiada. El vacío detrás de una carrera política construida como producto de consumo nacional. El vacío emocional de un hombre educado para ser útil al sistema antes que auténtico consigo mismo. Durante mucho tiempo, México no vio a Peña Nieto como un político complejo. Lo vio como una imagen, un rostro limpio, un gobernador fotogénico. El regreso elegante de un partido que intentaba vender renovación sin romper realmente con su pasado. Pero precisamente ahí empezó el problema. Porque cuando un hombre es entrenado para parecer antes que para ser, llega un momento en que la diferencia entre persona y personaje comienza a desaparecer. Peña Nieto nació dentro de un ecosistema político donde el poder no se conquistaba desde abajo, sino que circulaba entre apellidos, pactos y lealtades silenciosas. El llamado Grupo Atlacomulco no funcionaba solamente como una red de influencias, funcionaba como una cultura, una manera de entender la política como herencia familiar, como continuidad estratégica. En ese ambiente, Enrique aprendió muy pronto algo peligroso. En México, la percepción pública podía ser más importante que la verdad misma. Eso explica por qué su carrera siempre pareció avanzar con una extraña facilidad. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, la imagen correcta, el peinado impecable, la esposa elegante, la narrativa del joven político disciplinado capaz de devolver estabilidad a un país agotado de confrontaciones. Pero mientras el personaje crecía frente a las cámaras, la vida privada comenzaba lentamente a fracturarse. Y aquí aparece una de las contradicciones más duras de esta historia. Porque mientras el país veía a un hombre familiar, ordenado y aparentemente cercano, dentro de su casa se acumulaban silencios que ningún acto público podía esconder para siempre. La relación con Mónica Pretelini empezó a deteriorarse mucho antes de que la tragedia golpeara a la familia. No era únicamente un matrimonio desgastado por la presión política. Era la convivencia entre dos mundos distintos, una mujer atrapada en la estructura emocional del poder y un hombre cada vez más absorbido por su propia construcción política. El gran problema del poder no es solamente la ambición, es la capacidad de normalizar la doble vida. Peña Nieto comenzó a dividir su existencia en dos escenarios paralelos, el público y el privado. En uno aparecía como esposo ejemplar y padre de familia. En el otro crecían las ausencias, las relaciones ocultas, las tensiones emocionales y las heridas que jamás podían mostrarse frente a una cámara. La relación con Maritza Díaz Hernández y la existencia de hijos fuera del matrimonio terminaron revelando algo mucho más profundo que una simple infidelidad. Mostraron una personalidad entrenada para administrar emociones como si fueran riesgos políticos. Y ahí es donde la historia deja de parecer un escándalo romántico para convertirse en una tragedia humana. Porque cuando alguien empieza a gestionar los vínculos afectivos con la lógica fría del cálculo político, las personas alrededor dejan de sentirse amadas y comienzan a sentirse administradas. Mientras tanto, Mónica Pretelini permanecía sosteniendo la imagen pública de una familia que ya estaba emocionalmente rota. Con el tiempo comenzaron a surgir versiones sobre su dolor, sobre la soledad dentro de una vida rodeada de privilegios materiales, pero profundamente vacía en lo emocional. Y entonces llegó enero de 2007. La muerte de Mónica cambió todo. Oficialmente, el caso quedó explicado por complicaciones médicas relacionadas con problemas de salud previos. Pero el impacto público fue mucho más complejo,
porque alrededor de aquella tragedia comenzaron a crecer dudas, rumores y silencios incómodos que jamás desaparecieron por completo del imaginario colectivo mexicano. No existen pruebas definitivas que sostengan las teorías más oscuras que circularon durante años, y es importante decirlo con claridad. Pero el verdadero problema no fue únicamente la especulación, fue la percepción de artificialidad que comenzó a rodear la reacción pública del entonces gobernador. La entrevista años después con Jorge Ramos, donde Peña Nieto vaciló al explicar detalles sobre la muerte de su esposa, dejó una impresión devastadora en millones de personas. Porque a veces no hace falta una acusación formal para destruir la confianza emocional del público. Basta un gesto, una duda, un silencio demasiado largo. México percibió algo extraño en aquel momento, como si el duelo estuviera parcialmente contaminado por estrategia. Y ahí empezó una de las transformaciones más inquietantes de toda esta historia. El dolor privado comenzó a convertirse en capital político. El viudo joven y aparentemente devastado generó empatía nacional. Las cámaras construyeron la narrativa perfecta. El hombre herido que seguía adelante por sus hijos. El político que soportaba la tragedia con serenidad. Pero detrás de esa operación emocional existía una pregunta brutal. ¿Hasta qué punto el sufrimiento estaba siendo utilizado como plataforma de ascenso? Y quizá lo más doloroso de todo fue el impacto sobre los hijos. Porque mientras el país observaba la historia como un drama político mediático, 3 niños crecían dentro de una estructura donde la intimidad había sido absorbida por el espectáculo. La muerte de su madre no ocurrió únicamente dentro de una familia, ocurrió bajo la mirada permanente del poder. En muchos sentidos, los hijos de Peña Nieto crecieron dentro de un escenario antes que dentro de un hogar, rodeados de seguridad, asistentes, protocolos y cámaras, pero emocionalmente atrapados dentro de una narrativa pública que no habían elegido. Por eso resulta tan simbólica la figura de Beatriz, la nana que terminó convirtiéndose en verdadero refugio emocional para ellos. Porque a veces las familias más poderosas son también las más incapaces de sostener afecto genuino sin convertirlo en representación. Después vino el siguiente acto de la construcción mediática, Angélica Rivera. Y aquí es donde la política mexicana parece confundirse completamente con una telenovela cuidadosamente producida. La relación entre Peña Nieto y Rivera fue presentada como una historia romántica, capaz de devolver esperanza emocional a la figura pública del político. El viudo encontraba nuevamente el amor. La actriz más reconocible de la televisión mexicana se convertía en futura primera dama. Todo parecía demasiado perfecto. Y precisamente por eso comenzaron las sospechas. Porque la historia no fue consumida únicamente como romance. Fue interpretada por muchos como una sofisticada operación de imagen donde televisión, política y emociones colectivas trabajaban juntas para fabricar un presidente vendible. Televisa aparecía constantemente en el centro de esas sospechas. No necesariamente como conspiración absoluta, sino como maquinaria cultural capaz de moldear percepciones masivas. Y lo más inquietante es que el propio Peña Nieto parecía aceptar cada vez más ese rol de personaje fabricado, como si hubiera entendido que su verdadero valor político no residía en ideas profundas ni liderazgo intelectual, sino en la capacidad de representar estabilidad emocional frente al país. Pero los personajes construidos desde el marketing tienen un problema inevitable. Tarde o temprano aparece la realidad. Y cuando la realidad llega, suele hacerlo de manera brutal. La presidencia de Peña Nieto terminó marcada por escándalos, desconfianza pública y una sensación creciente de artificialidad. Casos como Ayotzinapa, la Casa Blanca y los cuestionamientos sobre corrupción destruyeron lentamente aquella imagen cuidadosamente diseñada. El presidente moderno empezó a parecer distante, desconectado y emocionalmente incapaz de comprender el enojo social que explotaba frente a él.
Ahí ocurrió algo profundamente simbólico. El mismo sistema mediático que ayudó a construirlo ya no pudo protegerlo completamente. Porque cuando una figura política depende demasiado de la narrativa visual, cualquier fractura en la credibilidad se vuelve letal. Y entonces apareció la escena final. El exilio silencioso. Después del poder, Peña Nieto pareció convertirse en una sombra de sí mismo. Lejos de México, lejos de los grandes discursos y lejos de la maquinaria que alguna vez lo presentó como el futuro del país, comenzó a proyectar la imagen de un hombre abandonado por el mismo sistema que lo elevó. Tal vez esa sea la parte más trágica de toda esta historia. Enrique Peña Nieto pasó gran parte de su vida intentando sostener una imagen perfecta, pero al final descubrió algo que muchos personajes del poder descubren demasiado tarde. Ninguna estrategia mediática puede llenar un vacío humano profundo. Porque detrás del presidente, del esposo televisivo, del candidato impecable y del símbolo fabricado, siempre existió un hombre atrapado entre la ambición y la necesidad desesperada de aprobación. Un hombre entrenado para sonreír incluso cuando todo alrededor comenzaba a derrumbarse. Y quizá por eso su historia sigue fascinando tanto a México, no solo por la política, no solo por los escándalos, sino porque representa algo mucho más inquietante. La transformación de un ser humano en producto nacional. Un hombre que terminó viviendo dentro de una ficción tan grande, que al final ya nadie pudo distinguir dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona real. Durante años, México observó a Peña Nieto como el rostro moderno de una nueva generación política. Joven, elegante, disciplinado frente a las cámaras y acompañado por Angélica Rivera, una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana. Parecía el guión perfecto, demasiado perfecto, y quizá ahí empezó el verdadero problema. Porque cuando una figura pública necesita controlar cada imagen, cada gesto y cada emoción para sostener su narrativa, inevitablemente aparece una pregunta inquietante. ¿Qué estaba intentando ocultar? Lo más perturbador de esta historia no es solamente la corrupción, ni las acusaciones políticas, ni siquiera los escándalos financieros. Lo verdaderamente inquietante es cómo el poder terminó mezclándose con lo íntimo hasta borrar la diferencia entre una familia real y una escenografía diseñada para seducir al país entero. México no veía solamente a un político. Veía un producto cuidadosamente fabricado para inspirar estabilidad emocional en una nación cansada de violencia, crisis y desencanto. Pero las máscaras más elaboradas suelen ocultar las grietas más profundas. Mucho antes de que los escándalos explotaran públicamente, ya existía alrededor de Peña Nieto una sensación extraña, una mezcla de ambición feroz y vacío emocional. Quienes analizaban su carrera notaban algo constante: la obsesión por controlar la percepción pública. No bastaba con gobernar. Había que parecer invencible. No bastaba con tener poder. Había que representar éxito, armonía y perfección familiar frente a millones de personas. Y así comenzó una maquinaria mediática que transformó la política en espectáculo.